51 El muslo del sistema es grueso. Capítulo 51 El muslo del sistema es realmente grueso. No se trataba simplemente de la necesidad de crear deliberadamente un grupo de control fallido. Incluso las modelos, había que rebajarlo un poco. De lo contrario, seguiría siendo muy difícil de explicar. Por ejemplo, con la mutación anterior de la CAALSA, seguramente todos se darían cuenta de que todos eran genes efectivos. Eso es claramente una señal de intervención artificial. ¿Cómo podría explicarlo? Por lo tanto, según la teoría de Chusien, si no pudiera reconstruir mediante ingeniería inversa un resultado de mutación genética tan perfectamente coincidente, sería prácticamente una confesión. Este conjunto de teorías de crecimiento rápido solo fue un 60% tan efectivo como la teoría perfecta del fluido de mejora de nivel 1. Esto significaba que para otras plantas crucíferas, el aumento máximo de la tasa de crecimiento sería de tan solo el 60%. Esto ya era bastante impresionante. No hay que forzar las cosas al límite, tómalo con calma para evitar problemas. En todo caso, incluso un aumento del 60% causaría sensación en todo el mundo. El tiempo pasó volando y pronto llegó finales de septiembre. Terminó de recopilar el último par de genes. Por fin terminé. Anduoduo dejó escapar un largo suspiro de alivio. Este mes apenas había descansado, trabajando con el equipo todos los días. Asistir como oyente a las clases de la mañana. Manejo de equipos por la tarde. Revisión por la noche. Este duoduo se había convertido en un duoduo muy ocupado. Sin embargo, las recompensas también fueron inmensas. Había comprobado los conocimientos adquiridos en sus libros y su manejo de algunos equipos se había vuelto increíblemente hábil. En este punto los 300 grupos de control estaban completos. Después, su mirada se dirigió hacia la oficina, con los ojos llenos de admiración. Como era de esperar de su hermano Sien, su capacidad de trabajo era como la de un monstruo. Uno de ellos valía por 10 de ella. Tenía que trabajar aún más. Anduoduo regresó al armario de semilleros y vio que muchas de las semillas que había dentro habían germinado, y algunas incluso se habían convertido en pequeñas plántulas. A continuación, buscó a Chusien para informarle de su progreso. ¿Finalizado? Sí. Si hay más trabajo, no dudes en asignármelo. Por ahora no queda nada. Mañana empezaremos a trasplantarlos a las incubadoras uno por uno. El resto consistirá en registrar el trabajo, dijo Chusien. Déjamelo a mí. Chusien miró a la chica, metió la mano debajo del escritorio y le arrojó una naranja de copón. Anteayer había firmado un pedido de 100 kilogramos de ellas. Tuvo que admitir que eran un poco adictivos. En tan solo 2 días, había comido unos 50 catis. Principalmente porque las naranias de copón tienen cáscaras gruesas, y las del registro eran enormes. La cáscara representaba 1/3 del peso. ¡Qué rica! Nunca antes había probado una naranja tan crujiente, dijo Anduoduo con el rostro lleno de felicidad. Al día siguiente, 1 de octubre. Mañana, llegó la tierra solicitada. Según la tabla de proporciones, Anduoduo comenzó su labor, y Chusien no se quedó de brazos cruzados. Ahora, la teoría descartada se había perfeccionado. Solo quedaba esperar a que este lote de plántulas creciera, floreciera y diera fruto. Luego plantarían otro lote para asegurar la estabilidad genética, la resistencia a las enfermedades y la seguridad. Solo entonces tendrían las conclusiones básicas y el respaldo de los datos. Todo el proceso tardaría al menos unos meses más, no se podía apresurar. Hermoso. Al regresar a casa por la noche, tan pronto como entró en la casa, se desplazó rápidamente al espacio dimensional. Fue al jardín de té. Al contemplar el longín que había crecido tras la mejora de nivel 2, Chusien no pudo evitar maravillarse. El fluido de crecimiento se había agotado y los árboles de té habían madurado. Eran de un verde esmeralda increíble con un follaje exuberante y desprendían un aroma tenue y variado. Con solo olerlo se sintió renovado. Era una variedad completamente nueva. Habían florecido y dado fruto hacía una semana, produciendo más de 700 semillas, una cosecha realmente abundante. Chusien no los seleccionó a todos a la vez para la cría. ¿Quién sabía cuánto duraba el periodo de maduración perfecto para las semillas mejoradas? Si las recolectaba antes de tiempo para el cultivo, ¿qué haría si eran prematuras? Por lo tanto, solo seleccionó a unos pocos para realizar experimentos de reproducción. Ahora, había pasado una semana. Las semillas de té habían brotado de la tierra y se habían convertido en pequeñas plántulas de aspecto muy robusto. No hay nada más que decir, elíjanlos. Con un pensamiento de Chusien, las aproximadamente 700 semillas de té se desprendieron de la planta madre una por una y entraron en el vivero de semillas de té designado. Entiérrenlos, riégalas,
Después de eso, solo quedaba esperar a que brotaran. Para ser sincero, envidiaba a aquellos que tenían terrenos agrícolas donde las cosas maduraban en minutos. Allí estaba él plantando árboles de té y teniendo que esperar mucho tiempo. Por supuesto, solo fue un pensamiento pasajero, al fin y al cabo, la satisfacción trae felicidad. Sistema dada, no tengo absolutamente ninguna queja sobre las recompensas que otorgas. Siempre tienes razón. Chu Xian levantó la mano y maldijo. Una declaración que se directamente del corazón. En cuanto pasó la medianoche. Ding, inicio de sesión exitoso. Felicidades. Has obtenido 20 paámalos de corazón rojo. Recompensa extra: un cubo de líquido de crecimiento Bellity de nivel 2. Tuvo que decir. El muslo del sistema era realmente grueso. Chu Xian casi sentía ganas de quemar incienso para el sistema todos los días. Comprobó la descripción. El fluido de crecimiento de nivel 2 era aún más potente, era un concentrado que podía diluirse en 36 cubos de fluido nutritivo de crecimiento de nivel 1. Él era rico, estaba un paso más cerca del periodo de cosecha de la plantación de té. Lo pensó. Chu Xian no lo dividió equitativamente entre las más de 700 semillas de té. Decidió cultivar primero un lote a la fuerza para convertirlas rápidamente en puntos de crédito. Sus subordinados casi se habían quedado sin comida. Afortunadamente él mismo podía proveerse de comida y bebida. De lo contrario, sus subordinados bioquímicos probablemente habrían muerto de hambre. Al pensar en esto, Chu Xian sintió que se le ruborizaba el rostro. Dejar morir de hambre a sus subordinados bioquímicos era un pésimo jefe. En resumen, tenía que encontrar la manera de ganar dinero. 52. El segundo subordinado. Capítulo 52. El segundo subordinado. Después de diluir el fluido acelerador del crecimiento de grado 2, comenzó el riego. Dentro de un gran cubo un chorro de agua se elevaba, desafiando por completo la gravedad, mientras volaba hacia el vivero y se filtraba en la tierra. Envolvía cada una de las regordetas semillas de té. En el pasado, Chu Xian jamás habría podido realizar un trabajo tan delicado. Pero ahora, tras largos periodos de práctica, ya se había familiarizado con esta operación. Una vez que las semillas entraban en contacto con el líquido de crecimiento y la humedad del suelo, las células vegetales comenzaron a dividirse frenéticamente. Una explosión de vibrante vitalidad se irradió hacia el exterior. Tras terminar de plantar las semillas de té, Chu Xian dirigió su mirada hacia el árbol madre. Para un árbol de té típico, la superficie de la copa de los árboles suele ser de tan solo 1 metro cuadrado. No es que no puedan crecer más, sino que los cultivadores de té las podan deliberadamente para mantener la calidad de las hojas. Después de todo, cuanto mayor sea la superficie, más nutrientes se requieren. Sin embargo, la velocidad a la que el sistema radicular absorbe los nutrientes es limitada. Pero el árbol madre que tenía delante era tan grande como una copa, abarcando unos 6 metros cuadrados. Cada hoja tierna indicaba una abundante cosecha. Chu Xian no tenía intención de podarlo. Tras la modificación genética, no solo cambió la tasa de crecimiento, también lo hicieron muchas otras cosas. Por ejemplo, el sistema radicular estaba increíblemente desarrollado. Estaban densamente entrelazados dentro de la capa de suelo. La velocidad de absorción de nutrientes era de 6 a 10 veces mayor que la de un árbol de té normal. En resumen, no había absolutamente ninguna necesidad de restricciones. Además, una vez madura, su producción sería máxima durante todo el año. Se podía cosechar todos los días, era verdaderamente un árbol madre que ponía huevos de oro. No hay nada más que decir. Es hora de cosechar. Chu Xian tomó una cesta y comenzó a arrancar las hojas tiernas. No usó su intención mental porque no existía tal cosa como una función de un solo clic. Solo podía hacer una cosa a la vez. Por lo tanto, la eficacia de la cosecha mediante intención mental no era muy diferente a la de usar las manos. 1 hora después, la cesta estaba llena. Comenzó el proceso de preparación del té. Chu Xian llevaba tiempo trabajando en los preparativos, en lugar de apresurarse a última hora. Además, ya había terminado de investigar la información pertinente. En la era de Internet, pocos secretos quedaban. Aunque ahora era una versión descafeinada de Internet donde solo funcionaban unos pocos sitios web, la enciclopedia se había conservado, combinado con algunas técnicas antiguas que encontró en la biblioteca. Tostar té no fue ningún problema. Tenía muchísima confianza en sí mismo. Un día después, calculé mal. Chu Xian observó el amasijo negro y carbonizado que tenía delante. Los pasos anteriores no habían presentado problemas, secar y remover no había sido difícil. El problema principal era que no había controlado bien el calor. Sería estupendo que tuviera utensilios para preparar el té,
pero ahora dependía casi por completo del trabajo manual. Pero Chusien no se desanimó y continuó. El segundo día, el tercer día, no fue hasta el quinto día. Tras 10 intentos fallidos, finalmente logró perfeccionar todo el proceso. En realidad, al tercer intento ya tenía buena pinta, pero Chusien sentía que podía quedar aún mejor, así que siguió intentándolo. Al observar las hojas de té que tenía delante, que finalmente habían alcanzado los estándares de venta, de repente sintió que los días de duro trabajo habían valido la pena. Trago, preparó una taza de té, y el aroma era embriagador. Tras un ligero sorbo, el regusto era interminable. Excelente té. La sensación en sus papilas gustativas hizo que incluso Chusien, que no estaba familiarizado con el té, lo elogiara involuntariamente. El fluido modificador era demasiado potente. Incluso la sensación en boca se había optimizado. Yuan, te dejo el resto a ti. Sí, jefe. Un hombre corpulento que estaba a su lado habló respetuosamente y luego se dio la vuelta para ponerse manos a la obra. Chusien estaba muy contento. Anoche tuvo la suerte de fichar y conseguir un nuevo subordinado. Como era pésimo para recordar nombres, no se molestó en pensar demasiado. Simplemente lo llamó Yuan. La capacidad de aprendizaje de aquel hombre era muy grande. Por aquí, por fin, ya no tenía que pasar todos los días miserables recolectando y tostando té. Durante su periodo de máxima producción, el árbol madre brotaba nuevos retoños cada día. Si no se recolectaran, las hojas envejecerían y afectarían el sabor. Normalmente, la cosecha diaria del árbol madre era de unos 100 gramos, peso que quedaba después del tostado. No parecía mucho, pero ya era una cosecha abundante. Los árboles de té comunes, incluso los más viejos, producirían como máximo una docena de kilogramos de té fresco al año. Sin mencionar que después de tostarlo su peso se reduciría significativamente. Para mantener la alta producción continua del árbol madre, Chusien tenía que regarlo con una solución nutritiva todos los días. Modificación, aceleración del crecimiento, nutrición, los tres eran diferentes. Él mismo podía preparar la solución nutritiva, después de todo, se podría llamar fertilizante, ya que la fertilidad del suelo era limitada. Con tantas raíces absorbiendo nutrientes cada día, el suelo no podría soportarlo. Mientras Yuan se afanaba en preparar el té, Chusien se dedicaba a su tarea diaria de mezclar el fluido acelerador del crecimiento. Era imposible acelerar el crecimiento de las más de 700 semillas de té. En cambio, eligió 36 de ellos. En primer lugar, estabilizaría la producción diaria en unos pocos kilogramos. Además, con la producción actual podría venderlo. Ahorrando durante 5 días obtendría medio kilogramo, y fuera se vendía por gramos. Con la calidad de mi té 10 puntos de crédito por gramo no es pedir demasiado, ¿verdad? 100 gramos serían 1000 puntos de crédito. Tras pensarlo, Chusien negó levemente con la cabeza. No, el precio sigue siendo demasiado bajo. Luego lo multiplicaba por 10. No se trataba de un bien de consumo de alta rotación, y el rendimiento era limitado, así que ¿por qué no obtener más ganancias? Siempre habrá gente que pueda permitírselo. Puede que una sola ciudad subterránea no tenga muchos usuarios de alto nivel, pero ¿qué ocurre con las decenas de miles de ciudades subterráneas que existen en todo el mundo? En resumen, ahora mismo soy muy pobre. Necesito dinero para construir una mansión, dinero para equipos experimentales, dinero para comprar. De todos modos, por mucho que quiera ganar, tienes que dármelo. ¿No estás satisfecho? Mira a ver si a alguien más le pasa lo mismo. Así es, esa es la actitud. 53 Los puños hablan. Capítulo 53 Los puños hablan por sí solos. Después de finalizar la fertilización, Chusien llegó a un lado del espacio dimensional. Cloc, cloc. En las jaulas, tras 3 meses de crecimiento, varias gallinas ya eran capaces de poner huevos, y él podía recoger varios cada día. Al mismo tiempo, cercano, en una jaula pequeña, un grupo de polluelos muy vivaces piaban sin parar. En unos meses más, una vez que crecieran, la libertad de poner huevos estaría a la vuelta de la esquina. Desde su cría en libertad inicial hasta la actual cría en cautividad, no había otra manera. A estos animales les encantaba correr, y los árboles de té mejorados de nivel 2 parecían tener un gran atractivo para estas aves de corral. Se ponían en fila y corrían hacia allí, con ganas de sembrar el caos. Para proteger las plántulas de té todas fueron puestas en confinamiento. Las jaulas de conejos cercanas eran iguales. Las jaulas estaban hechas de alambre de acero comprado en el mercado negro y soldadas por el propio Chusien. ¿De dónde provenía la electricidad? Consulta el vehículo de ingeniería. Venía con su propia función de generación de energía. Sin embargo,
Tras estos días de uso el combustible estaba casi agotado. Tenía que encontrar la manera de conseguir más. ¿Y de dónde procedía el combustible para los vehículos en la ciudad subterránea? Síntesis. La perforación en busca de petróleo y demás era totalmente ineficiente, sintetizaban combustible, aunque la pérdida era significativa, con una relación de conversión de 6:1. Antes de la catástrofe, esto habría sido una completa idiotez, ¿acaso las baterías no eran mejores? Sin embargo, justo encima de nosotros había un motor planetario con energía casi infinita. ¿A quién le importaría esa pequeña pérdida? 5 días después, el 11 de octubre, finalmente logró guardar 2 catis de hojas de té. ¿No se suponía que debían ser 100 gramos al día? ¿Por qué había más? Porque al momento de la recolección, el árbol madre ya estaba frondoso de follaje. 100 gramos al día eran solo los brotes tiernos más recientes. Si no fuera por sus numerosos fracasos y el despilfarro que provocaron, habría habido aún más. Esa mañana, Chu Xian llegó a una esquina del distrito comercial. En comparación con los demás escaparates, todo este pasaje estaba repleto de puestos callejeros que vendían una gran variedad de productos. Cigarrillos y alcohol, antigüedades, hardware, muy ecléctico. La mayoría eran artículos para los que no se podían obtener permisos de venta, pero que no eran ilegales, como cigarrillos y alcohol traídos por los equipos de búsqueda. No podían venderse en tiendas, solo se podían vender aquí. Se les llamaba puestos callejeros, pero a diferencia de antes de la catástrofe, no tenían nada que ver con ser baratos, la mayoría eran escandalosamente caros. Era prácticamente un mercado negro. Chu Xian estaba buscando un espacio para un puesto. Hermano, mira esta edición de coleccionista de realidad virtual. Alguien se acercó para proponérselo, guiñándole un ojo y mirándolo con una expresión de, ya sabes a lo que me refiero. Chu Xian hizo un gesto con la mano y lo ignoró. Si decía siquiera una palabra, el tipo se le pegaría. ¿Quieres una consola de videojuegos? ¿Qué tal un disco duro con tesoros ocultos en su interior? Estas personas tenían una amplia gama de negocios, así que lo mejor era que se callara. Antes de la catástrofe, la gente que vendía estas cosas habría desaparecido de las calles hace mucho tiempo, pero era algo muy común en el mundo de Devondaringer. Sencillamente había muy poco entretenimiento. En primer lugar, en televisión desaparecieron los programas de variedades, así como diversas películas y series dramáticas. En segundo lugar, los juegos en línea se habían extinguido. En tercer lugar, esos sitios web picantes no existía ni uno solo. En resumen, aunque Internet existía, era como si no hubiera existido. Ancian afirmaba haber almacenado chicas durante décadas, pero en realidad solo se trataba de un par de gafas de realidad virtual, que solía tratar como un tesoro preciado. Había que admitir que era bastante patético. Al ver que Chu Xian no hablaba, el vendedor se marchó con tacto. Poco después, Chu Xian encontró un lugar adecuado para instalar un puesto. Era una zona pública, por lo que no se cobraban tasas y cualquiera podía instalarse. Por supuesto, cualquiera significaba, amigo, este es mi puesto. El dueño de un puesto cercano se acercó, aunque su propio puesto no ocupaba mucho espacio, ¿a quién no le gustaría tener un poco más de sitio? Valiéndose de su fuerza bruta, ocupó cómodamente un espacio de 4 metros de ancho. ¿No estaba satisfecho? Entonces les daba una paliza. La sensación de golpear a la gente era, en realidad, bastante satisfactoria. Estallido. Justo cuando terminó de hablar, salió disparado por los aires. Tos, tos. Tú. Agarrándose el estómago dolorido, el dueño del puesto estaba aturdido, mirando a Yuan junto a Chu Xian. ¿Por qué había empezado una pelea sin decir una palabra? Yuan estaba tirando de una caja y había estado siguiendo a Chu Xian no muy lejos de allí hace un momento. Con solo una mirada, supo a qué se refería Chu Xian. ¿Qué dijiste hace un momento? No te oí bien. Chu Xian, con una máscara puesta, miró al dueño del puesto. Aquí no se cobraba ninguna tarifa por el puesto, ni había personal de administración. Naturalmente tampoco había muchas restricciones, tanto la fuerza como el dinero funcionaban bastante bien. Obviamente era imposible que Chu Xian pagara. Así que usaba los puños, simplemente dio la casualidad de que era bueno en eso. Hermano, ¿en qué camino estás? El dueño del puesto se puso de pie en ese momento y preguntó con cautela. Su forma de sobrevivir era intimidar a los débiles y temer a los fuertes. Estallido. Yuan le propinó otra patada, dejándolo tendido en el suelo, casi incapaz de mantenerse en pie. Te pregunté qué habías dicho hace un momento. Lo que dijiste la segunda vez me pareció un poco diferente, dijo Chu Xian con indiferencia. Antes de venir, Yuan había recopilado mucha información y sabía que a este tipo le gustaba intimidar a la gente y que tenía un gran espacio vacío en su puesto.
Por eso vinieron a echar un vistazo. Al oír las palabras de Chu Xian, el dueño del puesto finalmente comprendió por qué había recibido la segunda patada. Maldita sea, esto era demasiado acoso. Dudó un instante. Amigo, puedes usar este puesto como quieras, dijo el dueño del puesto con cara de amargura, sin ganas de recibir otra patada. ¿Por qué no ser un poco más duro? Solo 2 patadas. No me gusta mucho el número 2. ¿Qué tal si cambias tu afirmación? Intenta que sea un número de la suerte como el 6. Chu Xian miró al otro con aire juguetón. Hacía falta un villano para derrotar a otro villano. No, él no era un villano, sino un mensajero de la justicia. Hermano, me equivoqué. Lo que hice hace un momento estuvo mal. El dueño del puesto había cedido por completo. ¿Qué demonios era eso de redondear? ¿Qué clase de lógica tenía esta persona? ¿Acaso hoy fue un día de mala suerte para salir? 54 Vender té. Capítulo 54 Vender té. Pronto, el puesto estaba montado. En toda la calle había muy pocos vendedores de té, o mejor dicho, nadie vendía té auténtico, la mayoría eran simplemente hojas de árboles. Así es, hojas de árbol. Siguiendo los métodos para freír el té en sartén, algunas hojas que originalmente estaban destinadas a ser utilizadas como follaje ornamental podrían freírse para producir algo de sabor. Al prepararlas tenían un ligero toque que recordaba al té. Las hojas de té puro eran lamentablemente escasas y caras. Incluso a los equipos de búsqueda les resultó difícil encontrar alguna que aún fuera potable. Sorprendentemente estos puestos tuvieron bastante éxito, al fin y al cabo, mucha gente había sobrevivido a la Edad de Oro. Mantuvieron ciertos hábitos. Yuan sacó de una caja una botella grande de Longines preparado. Abrió la tapa. Instantáneamente, la fragancia impregnaba el aire. Este Longines mejorado de segundo nivel podía emitir un aroma intenso y penetrante incluso con solo unas pocas hojas. ¿Qué es ese olor? Oler, aroma a té. ¿Huele también de dónde viene? Los dueños de los puestos de los alrededores fueron los primeros en olerlo y rápidamente fijaron su mirada en el objetivo, la gran botella de té humeante en el puesto de Chu Xian. Algunas personas curiosas no pudieron evitar reunirse alrededor. Respira hondo. Buen té. Un anciano cerró los ojos para saborear el aroma, y luego los abrió de golpe. Exclamó sorprendido Longines. Respiró hondo otra vez, miró las hojas de té desplegadas que flotaban en la botella de agua y confirmó, realmente este Longines. Como tenía ese té en casa, y habiendo vivido desde antes del cataclismo hasta ahora y siendo un amante del té, naturalmente había traído mucho consigo. Con el paso de los años, a medida que lo bebía, quedaba cada vez menos. Podía preparar una sola hoja de té durante todo el día. Podía distinguir de forma natural si lo que tenía delante era real o falso. Amigo, ¿a cuánto lo vendes?, preguntó el anciano apresuradamente. Era un hallazgo excepcional. 100 puntos de crédito por gramo, dijo Chu Xian. ¿Qué? Eso es un robo. 100 puntos de crédito por un gramo. Esto es una locura. Los presentes comentaban animadamente, convencidos de que estaba engañando a cualquiera. En cuanto al Longines que mencionó el anciano, por supuesto que lo conocían, pero no creían que fuera real, pensaban que era solo una imitación de una hoja de árbol. Después de todo, antes del cataclismo, relativamente hablando, el Longines era un té de alta gama, lo que quedaba ahora era lamentablemente poco. Muchas personas se especializaban en hacer imitaciones para engañar a quienes desconocían el oficio. 100 por gramo, no es demasiado caro. Un brillo apareció en los ojos del anciano. Sin embargo, sus cálculos no dieron resultado, como dijo directamente Chu Xian. Ambos conocemos el negocio, así que no hace falta que me pongas a prueba. 100 puntos por gramo, cantidad limitada. Puedes probarlo primero. Sacó una taza, sirvió una pequeña cantidad y se la entregó al anciano. Gracias. Tomó la taza, dio un pequeño sorbo y sus ojos se abrieron de par en par al instante. El anciano se quedó atónito, sabía como si lo hubieran frito hacía poco. El aroma era intenso y con un solo sorbo, sus papilas gustativas se deleitaron. ¿Té nuevo? No había ningún error, era té nuevo, aunque la técnica de freír en sartén era un poco. Bueno, con tener algo de beber fue suficiente. ¿Puedo preguntar? Antes de que pudiera terminar, Chu Xian lo interrumpió. Té nuevo. No preguntes por su procedencia, es inútil. Simplemente dime si lo vas a comprar o no. Lo compraré. El anciano asintió enérgicamente. Si se perdía esto, no sabía cuánto tiempo tendría que esperar. Hojas de té de altísima calidad. A $100 el gramo. Era caro, sí, pero era una oportunidad única. Con esa calidad, si se lo vendiera a otros señores mayores a los que también les gustara el té, podrían estar dispuestos a comprarlo incluso si les duplicara el precio. Al fin y al cabo,
La mayoría de los que sobrevivieron al cataclismo tenían un pie en la tumba. ¿Qué sentido tenía acumular puntos de crédito? Poder degustar este tipo de Longines, gastando un poco más de dinero, no supuso ningún problema. Chu Xian preguntó ¿cuánto quieres? Me llevaré todo lo que tengas, dijo el anciano apresuradamente. Chu Xian también se sorprendió. No esperaba encontrarse con un cliente importante justo después de montar su puesto. ¿Había puesto un precio demasiado bajo? No te preocupes, el dinero no es un problema. El anciano parecía seguro de sí mismo. Quienes podían instalar puestos aquí poseían cierta riqueza. Chu Xian, 2 gatos. ¿Cuánto cuesta? 2 catis, para ser exactos, 1085 gramos. Atónito por un instante, el anciano comenzó a dudar de la autenticidad del té. Era té Longines nuevo y ya estaba procesado. ¿Cuántos árboles de té se necesitarían para producir 2 catis de hojas de té? ¿En qué parte de la ciudad subterránea habría espacio para cultivarlas? Puedes comprar una pequeña cantidad primero para llevarte y probar. Esta vez se trata de una venta de prueba en esta ciudad subterránea para generar interés. Habrá más en el futuro, pero no se puede garantizar la cantidad, y el precio podría no ser el mismo que ahora, sugirió Chu Xian. Esto está bien, compraré 200 gramos. 20.000 puntos de crédito podía permitirse la pérdida. El pago fue efectuado. Peso. Embalaje. El anciano regresó a su puesto, vació el té de su taza, sacó una hoja de Longines y preparó rápidamente una taza nueva. Si esto es falso, simplemente lo aceptaré. Aunque la primera transacción se completó, no mucha gente compró después. Al fin y al cabo, 100 por gramo no era barato. A menos que realmente les encantara, la mayoría dudaría. Además, algunos transeúntes pensaron que el anciano era un títere. Respecto a esto, Chu Xian no tenía prisa. Las cosas buenas se venden solas. En cualquier caso, la producción era baja, 100 gramos al día. Si encontraba un cliente un poco más grande podían comprarlo todo. ¿Para qué tanta prisa? Hermano, ¿eres realmente capaz? ¿De verdad que puedes conseguir hojas de té nuevas? El dueño del puesto vecino, que acababa de ser agredido, se acercó con una sonrisa. En esta calle, cuanto más escasos sean los recursos que obtengas, mayor será tu estatus. Porque eso era un símbolo de fuerza. Conocía a aquel anciano desde hacía muchos años, era un entusiasta coleccionista de té y un auténtico experto, así que no podía haberse equivocado. Chu Xian lo miró. Sigo prefiriendo tu mirada arrogante e inflexible de antes. ¿Por qué no vuelves a ella? No te preocupes, no es solo para llegar a 6. Al oír esto, el dueño del puesto se estremeció. Eres un demonio. Solo por un número de la suerte insistes en patearme unas cuantas veces más. 55. Ve directo al grano. Capítulo 55. Directo al grano. Con un par de individuos despiadados a su lado, el dueño del puesto temblaba de miedo. Le aterraba la idea de que si pronunciaba una sola palabra equivocada, lo molieran a golpes, eran demasiado brutales. Lo peor era que ni siquiera podía defenderse, lo cual era bastante deprimente. Durante los siguientes minutos, la gente iba y venía frente al puesto. Muchos hicieron preguntas. En realidad, pocos compraron algo. Pero no fueron ventas nulas. En una hora, vendieron un total de más de 100 gramos en pequeñas cantidades, ganando más de 10.000. Hermano, ¿de dónde sacaste este té? En ese preciso instante 3 hombres se acercaron al puesto. 100 por gramo, dijo Yuan. Le pregunto de dónde sacó sus acciones, repitió la otra parte, pensando que no había oído bien. Yuan, 100 por gramo. Los 3 se quedaron sin palabras. ¿Acaso no podía entender el habla? Sus maraadas se dirigieron a Chu Xian, que estaba sentado tranquilamente no muy lejos de Yuan, y volvieron a preguntar. ¿Eres el jefe? Los 3 también vendían té en esa calle. Sin embargo, su té se elaboraba principalmente con hojas de árboles. Al enterarse de que había llegado un recién llegado que vendía té Longines fresco, se sorprendieron y lo inspeccionaron cuidadosamente. Era real, no es una imitación hecha con hojas de árboles. Además, el sabor era impecable. Así que vinieron a ver si podían averiguar el origen del té. Había que saber que incluso en el mundo del té falsificado existían círculos cerrados. Este tipo ni siquiera había presentado sus respetos antes de venir a venderte, menudo descaro. Chu Xian conocía los antecedentes de estas personas. No les dirigió una mirada amistosa. Si quieres comprarte, paga. Si buscas problemas, di a qué vienes. Si preguntas por la procedencia, gira a la izquierda y vete. Hermano, es un malentendido. Nos quedaremos con todo tu té, dijo el líder con un brillo en los ojos y una sonrisa. Chu Xian, ¿estás seguro? Por supuesto. Chu Xian, entonces paga la cuenta. El hombre sonrió y dijo, el dinero no es problema, pero para una compra tan grande, ¿qué tal 50 por gramo?
Si compras más en el futuro será lo mismo. Pensaba que las condiciones eran buenas, era un precio al por mayor, así que naturalmente no podía ofrecer demasiado. Al oír esto, Chu Xian lanzó una mirada. El segundo siguiente, estallido, Yuan lanzó una patada voladora, sin decir una sola palabra de tonterías. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a golpear a alguien? Hermano mayor, ¿estás bien? Los dos secuaces se apresuraron a ayudar al hombre a levantarse. ¿Por qué?, preguntó el hombre a Chu Xian, limpiándose la sangre de la comisura de los labios. Esta patada había salido de la nada, fue demasiado repentina. Estaba furioso por dentro pero se contuvo. Enfrentando su pregunta, Chu Xian dio un paso al frente, suspiró y dijo lentamente: déjame explicártelo. No estaba contento con el precio que ofreciste y quería mandarte a paseo, lo que inevitablemente habría provocado una discusión. Entonces, hay una alta probabilidad de que acabemos peleando. Así que tuve que saltarme esos pasos e ir directamente al grano. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto dijo esto, los presentes sintieron como su sentido común se desmoronaba. Esa razón era demasiado poderosa. El hombre se quedó atónito. Por eso lo expulsaron. Era bastante lógico. PFF. ¿Qué lógica ni qué 8/4? Le dieron un golpe y fue lógico. ¿Qué clase de razonamiento era ese? Ir directo al grano. ¿Acaso la paliza que le dieron era el punto? Sin embargo, lo que realmente le intimidaba era el aura de Chu Xian, tan inescrupulosa, tan irracional. ¿Podría tener un pasado influyente? Hermano, ¿con quién andas? Estallido. Yuan cooperó a la perfección y le dio otra patada. Y esta vez, ¿por qué? El hombre se estaba volviendo loco. ¿Cómo podía este tipo ser aún más arrogante que él? Simplemente le pegaba cuando le daba la gana, no, ni siquiera decía nada. Por la misma razón, no pensaba contarte mi historia, así que probablemente no habríamos llegado a un acuerdo de todos modos. Por eso fui directo al grano. Continuar. El hombre estaba tan furioso que veía borroso. No sabía qué decir. ¿Cómo podía existir una persona tan irracional en el mundo? Estallido. Lo mandaron a volar una vez más. ¿Y ahora qué? Apretó los dientes pronunciando cada palabra con el deseo de destrozar a Chu Xian. No me gustan mucho tus ojos, así que decidí ir directo al grano otra vez. Chu Xian extendió las manos, como si fuera perfectamente razonable. Maldito seas. ¿Así es como intimidas a la gente? Por lo general, era él quien intimidaba a los demás. Jamás había sufrido semejante humillación. Estaba a punto de llamar a sus secuaces para que atacaran juntos. Estallido, estallido. Las dos figuras fueron derribadas al suelo por el hombre corpulento que acababa de patearlas. Puños como sacos de arena les golpearon la cara, dejándoles la cabeza zumbando. Por un momento ni siquiera pudieron levantarse. ¿Ves? Te ahorré una frase. No hace falta que me des las gracias. Temiendo que la otra parte dijera algo incómodo como hermanos, vamos a ponerlo en su sitio, Chu Xian no tuvo más remedio que ir directo al grano una vez más. Tenía tantas cosas de las que quejarse que no sabía por dónde empezar. En ese momento, el hombre estaba tan dolido que incluso empezó a llorar. Bah, es demasiado. Esto, no, es, para, mí, hacia un lado. El dueño del puesto que había recibido la primera patada estaba empapado en sudor frío, sintiéndose afortunado de no haber intentado hacerse el duro, de lo contrario, ahora mismo estaría llorando. Miró a Chu Xian. Este hombre era un demonio absolutamente. Mientras me retire lo suficientemente rápido, nadie podrá darme una tercera patada. 56 ganar. Capítulo 56 ganar dinero. Al final, los tres se marcharon casi entre lágrimas. Impresionante. ¡Qué despiadados! Loco. La multitud que los rodeaba, tras haber presenciado toda la escena, no pudo evitar estremecerse. Los había intimidado hasta el extremo. Échale un vistazo. Mira lo que les ha hecho a esos tres hombres adultos. Todos están llorando. Estaban tan desconsolados como bebés niños de 3 años más unos cuantos cientos de meses. Una palabra trágico. Pero no había mucha compasión, sobre todo porque algunos dueños de puestos conocían al trío y sabían que no eran buena gente, que tenían las manos sucias. Curiosamente me resultó satisfactorio. Al mirar a Chu Xian, sus ojos se llenaron de miedo. Era mejor no provocar a esta persona. No solo tenía los puños duros, sino que también podía infligir daño psicológico, del tipo que deja cicatrices mentales. Tras el breve altercado, la calma volvió al puesto. Chu Xian no temía que llamaran a las autoridades, al fin y al cabo, se trataba del mercado negro. Aunque no se tratara de una situación completamente anárquica. Tenía sus propias reglas. Dado que la fuerza imponía la razón, cualquiera que se atreviera a involucrar a las autoridades en una disputa,
Estaba infringiendo las reglas. Era evidente que ya no querían seguir en este negocio. Si tus habilidades no están a la altura, ¿qué se puede decir? Si eres capaz, recuperar tu dignidad por ti mismo es lo único que cuenta como verdadera habilidad. Jefe, ¿qué debemos hacer? Tras marcharse, un subordinado se llevó las manos a la cara, sintiendo dolor incluso al hablar. El hombre quería decir algo duro pero no pudo. No había manera de salvar su dignidad después de la cobarde demostración de lo que acababa de hacer. Hablar con dureza ahora no tendría sentido. Olvídalo, es un tipo despiadado, no podemos permitirnos meternos con él. Al recordar lo sucedido hacía un momento sintió un escalofrío. Aquellas patadas le habían dado todas en el estómago, impidiéndole ponerse de pie por el dolor. En toda la calle llena de puestos, aquel anciano no era el único que sabía de lo que hablaba. Quiero 100 gramos. Dame 50 gramos. 20 gramos los devolveré para probarlos primero. Al mediodía, las poco más de 2 catis de té se habían agotado por completo, generando algo más de 100.000 puntos de crédito. Chu Xian empaca. Estaba feliz, había ganado dinero. Sí. Yuan guardó rápidamente sus cosas. Chu Xian miró al dueño de un puesto cercano, quien inmediatamente tembló, pensando que Chu Xian todavía estaba considerando el asunto de hacer 6. Hermano, ¿tienes alguna orden? Preguntó con cautela. Nada, adiós. Luego se marchó con Yuan. Uf. El dueño del puesto dejó escapar un largo suspiro de alivio. Había sido demasiado aterrador. Esta noche tuvo que comprar unas brochetas grandes de lombrices asadas para calmar sus nervios. En ese momento, también empezó a darse cuenta de que, como recién llegado, necesitaba afianzarse y minimizar los problemas. Y él, se había convertido en el pollo golpeado para advertir a los monos. ¡Qué deprimente! ¡Qué desastre! Sin embargo, en comparación, dado que las verdaderas víctimas de la intimidación eran esas 3 personas desafortunadas, se sintió mucho mejor. Efectivamente, la felicidad es relativa. Tras abandonar el puesto, Chu Xian se dirigió a la calle siguiente. Este era el verdadero mercado negro con industrias sumergidas a ambos lados. Salas de vídeo de realidad virtual. Mostraron obras anteriores al cataclismo, sí, en su mayoría de índole erótica. Casas de baños, literalmente que fueran legítimos o no dependía de las necesidades del cliente. Salones recreativos. Había muchas instalaciones, además de antigüedades como las que tocaba Yi. También había ordenadores, aunque solo podían ejecutar juegos en red local LAN. El negocio iba viento en popa. Tabaco y alcohol, tatuajes. Había de todo un poco, incluso había trajes de protección expuestos en los estantes. La ciudad subterránea consideraba que mientras esas zonas grises fueran lo suficientemente inofensivas, no las investigarían demasiado a fondo. Solo realizaban inspecciones sorpresa ocasionales. Llegó a una sala de billar. ¿Quieres jugar?, preguntó un joven, dando un paso al frente. Estoy buscando a Yi. Tengo asuntos que atender, dijo Chu Xian. Por aquí. Chu Xian ya había estado allí antes con la misma ropa, y la otra persona lo reconoció. Entonces, lo acompañó escaleras arriba. Amigo, ¿más negocios para mí? Yi era, tal como su nombre lo indicaba, bastante robusto. Necesito comprar algunas cosas. Aquí está la lista. Oh, Yi lo tomó y sonrió. Era un negocio de tamaño considerable, que involucraba principalmente barras de refuerzo, cemento, arena y grava. Si bien para otros era difícil conseguir estos materiales, siempre había alguien que encontraba la manera. Casualmente él era uno de ellos. Hace unos años habría sido difícil conseguirlo. Al no haber proyectos de infraestructura durante mucho tiempo, no se producían nuevos materiales de construcción. Los materiales almacenados estaban registrados. Si alguien se atrevía a sacarlos, una revisión lo revelaría de inmediato. Pero tras el impacto del asteroide, muchas instalaciones de la superficie sufrieron enormes pérdidas, por lo que la ciudad subterránea produjo posteriormente una gran cantidad de materiales de construcción, producción, uso, transporte. Mientras se estuvieran moviendo mercancías, existía una oportunidad. No era robar, sino comprar. Simplemente la pérdida se produjo en un lugar diferente. La ciudad subterránea no salió perdiendo. Ningún problema. Chu Xian pagó 80.000 puntos de crédito y le dio una dirección al hombre. De repente su mirada se desvió hacia una esquina. ¿Qué es eso? Algún tipo de microscopio electrónico, dijo Yi con indiferencia. Chu Xian, no es de la ciudad subterránea, ¿verdad? Buen ojo, es de una ciudad subterránea exterior. La compré por diversión, pero no es muy interesante. Estaba a punto de deshacerme de ella. ¿Quién estaba loco y vendió esto aquí?, preguntó Chu Xian. El equipo que tenía delante era un modelo antiguo,
los laboratorios oficiales de la ciudad subterránea tenían de sobra, y era inútil que un particular lo comprara. Jaja, claro que nadie está loco. Es solo botín de un equipo de búsqueda. Un meteorito impactó en Wild City hace un rato. La población de la ciudad se redujo en un 90%. Los supervivientes emigraron, dejando atrás muchas cosas, incluyendo algunos equipos experimentales. En realidad, todo era gratis. El equipo de búsqueda solo recuperó algunos de los fragmentos más pequeños, explicó Yi. ¿Ya se han mudado todos?, preguntó Chusien. No, no vale nada. Las autoridades no lo quieren, los civiles no pueden usarlo y a esas ciudades salvajes no les interesa. Es solo un montón de chatarra. Al oír esto, el interés de Chusien se despertó. Como ves, aunque estos dispositivos experimentales eran modelos antiguos, eso no significaba que estuvieran obsoletos. Como mínimo, eran perfectamente adecuados para sus necesidades experimentales actuales. La clave era que eran libres. Tienes que entender que para cumplir con los requisitos de un laboratorio de nivel 4, probablemente tendría que gastar más de 10 millones de puntos de crédito en el mercado negro. ¿Cuánto tiempo tendría que vender Longin para poder costearlo? ¿No sería mejor guardar los puntos de crédito para comprar otros equipos y suministros? El único problema era cómo llegar hasta allí. 57 Enrollado. Capítulo 57. Comienza la guerra de ofertas. Tras pedirle al hermano información más específica, Chusien sintió una hulida de impotencia. Demasiado lejos. Demasiado remoto. Un viaje de ida y vuelta sería un engorro enorme. En primer lugar, estaba el problema del tiempo. Aunque él era quien tomaba las decisiones en el laboratorio, aún tenía que fichar cada 2 días para la autenticación mediante reconocimiento facial. Esta regla no tenía como objetivo prevenir la pereza. Más bien, se trataba de una medida de protección para el personal experimental. En segundo lugar, era para evitar que alguien se volviera demasiado salado. Bueno, está bien, me lo creo. En tercer lugar, el transporte. Verdadero. Tenía un vehículo de ingeniería, pero estaba casi sin combustible, y el costo de conseguir suficiente para un viaje de ida y vuelta era verdaderamente exorbitante. Al menos 1 millón de puntos de crédito. La mayor parte de eso correspondería a la comisión por riesgo que se paga al mercado negro. Además, no suministrarían tanto combustible de una sola vez, tendría que entregarse en varias entregas. Ir y venir sería una odisea enorme. Tercero. 4. En resumen, era una situación frustrante. Para obtener un montón de equipo experimental gratis, la inversión inicial sería enorme. Este asunto requería una cuidadosa consideración. Justo después de que Chusien saliera de la sala de billar. Hermano, porque este tipo está comprando materiales de construcción. Un subordinado recién ascendido no pudo evitar preguntar con curiosidad. Golpe. Al segundo siguiente recibió un golpe en la cabeza. Los negocios son los negocios. Nuestra única responsabilidad es vender. Todo lo demás no nos incumbe. Esta persona no es simple. El subordinado. Hermano, la expansión de la ciudad subterránea ya se ha detenido. Está claro que estas cosas se transportan al exterior. Ni siquiera para mí fue fácil conseguir estos permisos. En resumen, tiene muy buenos contactos. Si él fuera el responsable de transportarlos fuera de la ciudad subterránea. 80.000. Para estos materiales, 180.000 sería más apropiado. Muy bien, ve a hacer los preparativos y prepárate para la entrega. Sí. El subordinado recibió las órdenes y se marchó. Un día después, Chusien llegó al almacén alquilado. Sonido metálico. Abrió la puerta y se encontró con cajas metálicas apiladas en el interior. Cemento, barras de acero de refuerzo, arena y grava. Fue un nivel de trato nunca antes visto. Antes del cataclismo, el precio de estas cajas por sí solo habría sido más caro que su contenido. Ahora bien, era al revés, porque el motor planetario era esencialmente una máquina productora de acero. La libertad del acero ya no era un sueño. En realidad, calcular que 80.000 puntos de crédito en materiales de construcción no era tanto, no era mucho. Chusien no esperaba que fuera suficiente para todo a la vez. Dio un paso al frente, colocó su mano sobre una caja y con un pensamiento, la guardó en su espacio dimensional. De hecho, podía recogerlos desde la distancia, pero se trataba principalmente del sentido del ritual. En poco tiempo el almacén quedó vacío. Después, se teletransportó al espacio y se dirigió a una esquina. Inicialmente el suelo del espacio dimensional era completamente tierra. Ahora, a medida que el espacio se expandía, el paisaje se había vuelto mucho más rico. Por ejemplo, ante él había aparecido un terreno rocoso. Chusien planeaba construir un laboratorio encima. Los materiales de construcción que acababa de comprar eran para ese propósito.
Charla, charla, las cajas metálicas se abrieron una a una y los materiales salieron disparados por los aires. Cemento, arena y grava. Se mezclaron en una proporción determinada y finalmente se añadió agua, formando una gran esfera de hormigón en el aire. Luego chapoteó, cayó sobre la roca, extendiéndose y nivelándose. Pronto se formaría un suelo duro y suficientemente resistente. 5 centímetros de espesor con una superficie total de 1000 metros cuadrados. Y eso no fue todo. Las barras de refuerzo salieron disparadas, doblándose hasta adquirir las formas requeridas. Finalmente, se ensamblaron formando columnas reforzadas y se erguían en el hormigón aún fresco. No sirvió más. No hay suficientes materiales. En su plan original, el laboratorio espacial estaba concebido como un proyecto a largo plazo. Quizás estaba siendo demasiado ambicioso. Sus planos mostraban una base experimental increíblemente imponente. Al final, solo pudo realizar el 1% del dibujo. Piénsalo como mirar ciruelas para calmar la sed, al menos ese era el objetivo. Mientras Chu Xian estaba ocupado en el mundo exterior, el entusiasmo por el Longjing comenzó a crecer. Imposible, ¿cómo puede haber Longjing nuevo de tal calidad? Pero no encuentro ninguna prueba que demuestre que no se trata de Longjing. Esto no es científico. ¿Cuánto tiempo hace que no pruebo este sabor? Es absolutamente auténtico. Después de que algunas personas lo compraran y lo compartieran con sus amigos, la noticia se viralizó de inmediato. Un sabor intenso, una fragancia que asaltaba la nariz, un regusto duradero. Sin duda se trataba de Longjing de primera calidad, sin ningún rastro de falsificación. ¿Dónde lo compraste? En Stall Street, 100 puntos de crédito por gramo. El comprador también lamentó un poco haber comprado tan poco. No es tan caro. Para los amantes del té el precio no importaba. Decidieron ir a ver si podían comprar té al día siguiente. Durante los días siguientes muchos ancianos deambularon de un lado a otro por Stall Street, pero simplemente no pudieron encontrar a los dos hombres que vendían té. Nosotros también tenemos hojas de té, dijo el hombre al que Yuan había llevado al grano en repetidas ocasiones, dando un paso al frente para promocionar sus productos. ¿Es Longjing este nuevo? El hombre no tuvo más remedio que marcharse impotente. Si hubiera podido conseguir Longjing nuevo seguiría aquí montando su puesto. Estaría en casa, disfrutando de libertad financiera. A pesar de codiciar el origen del nuevo Longjing, el recuerdo del encuentro de hacía unos días les hizo abandonar sus planes. 17 de octubre. Finalmente, una multitud de personas alcanzó a Chu Xian y al mismo tiempo, recibieron la noticia de una subida de precios. El precio subió de 100 por gramo a 200 por gramo. Me lo quedo todo. Vete a jugar a otro sitio. Presenciar un evento tan grandioso superó en cierto modo las expectativas de Chu Xian. ¿Acaso había subestimado el poder adquisitivo de los aficionados al té? De hecho, al final, estas personas acabaron iniciando una guerra de pullas, exigiendo activamente precios más altos. Parecía una subasta. 58 Esto es una bomba. Capítulo 58 Esto es una maldita granada. 10 minutos después, el té se había agotado. Había obtenido una vez más 100.000 puntos de crédito. Al mismo tiempo había encargado 3 catis de té a un precio de 300 por gramo. Pago completo, pagado por adelantado. Incluso con esas duras condiciones, eso no impidió que la gente pagara. En este momento, Chu Xian finalmente comprendió lo generoso que era el pequeño grupo de personas adineradas de la ciudad subterránea. Pensándolo bien, no era tan extraño. Antes del cataclismo, había demasiados artículos de lujo. Coches, casas, yates, aviones. Antes había muchos lugares donde gastar dinero, pero ahora no había donde comprar esas cosas, aunque uno quisiera. Si no lo gastaban en comida y bebida, ¿en qué lo gastarían? La mayoría de quienes disfrutaban del té en aquella época eran personas mayores. Tenían ahorros, pero no sabían dónde gastarlos y ya tenían un pie en la tumba. Si siguieran siendo tan tacaños, sería una gran tragedia. La persona muere, pero el dinero no se gasta. Cuando encuentran algo que les gusta, bien podrían darse un capricho por una vez. Al salir de la calle de los puestos, Chu Xian ya tenía en su poder más de 550.000 puntos de crédito, de los cuales 450.000 eran depósitos. La producción del árbol madre fue de 3 catis de té durante medio mes. Tisk tisk. A este ritmo, ganar 1 millón al mes no era solo un sueño. Una vez que madurara la segunda cosecha de árboles de Longjing, esa sería la verdadera ganancia inesperada. ¿Y qué hay de si el precio bajaría si aumentara la oferta? Pienso demasiado. Existían más de 10.000 ciudades subterráneas en todo el mundo, el mercado potencial era enorme. Llegado el momento, incluso si el precio al por mayor fuera de 100 por gramo,
muchos agentes estarían dispuestos a comprarlo. Después de un buen rato, después de terminar de soñar despierto, Chu Xian finalmente logró calmar sus emociones. La idea era hermosa, pero cómo llevarla a cabo era un gran problema. ¿Cómo transportarlo? Seguridad en las transacciones. Y las innumerables maraadas codiciosas, las amenazas abiertas y encubiertas, no era algo que pudiera resolverse simplemente por un capricho. El mundo de Devondaringherth no era una sociedad pacífica. De repente Chu Xian entrecerró los ojos. Las maraadas codiciosas ya habían llegado, y había más de un grupo. Probablemente la atención se debía a las repercusiones del incidente del Longjing ocurrido hace unos días, lo cual era normal. Sería ilógico que nadie prestara atención. ¿Dónde está? Qué raro, desapareció justo después de una curva. Mira de nuevo. Finalmente el grupo de personas no encontró nada y solo pudo dispersarse. Media hora después, Chu Xian, acababa de terminar de comer pescado a la parrilla, apareció en un callejón. Tras dar varias vueltas y vueltas, regresó a su casa. Se sentía impotente. El simple hecho de tener una ciudad subterránea le estaba complicando tanto las cosas. Ganar dinero era realmente difícil. Esconderse, cambiar de apariencia. Los androides tenían capacidades limitadas para resolver problemas y carecían de su percepción. No podían percibir los peligros que los rodeaban. Por lo tanto, para cada transacción, tenía que ir en persona. Una o dos veces no fue gran cosa. Pero si paseas junto al río con frecuencia, es inevitable que se te mojen los zapatos. Chu Xian tuvo que sopesar los riesgos que implicaba y si existía alguna manera de reducir la posibilidad de exponerse. Eso era lo más importante. ¡Qué dolor de cabeza! Sin embargo, aún había una cosa que ponía a Chu Xian de buen humor. Eso fue, el sistema estaba a punto de subir de nivel. La última actualización fue el 19 de abril. Para alcanzar el sistema de registro de nivel 3, necesitaba registrarse otras 200 veces. Ya, había transcurrido casi medio año. Hoy era 17 de octubre. El día 4 del mes que viene cumpliría con el número de registros necesarios para la actualización. Por la tarde, Chu Xian volvió a casa del hermano Wu e hizo un gran pedido materiales por valor de 300.000 puntos de crédito. No se lo gastó todo. No se trataba solo de materiales de construcción. Dayuan también necesitaba fondos para comprar otras cosas. Y justo después de terminar de pagar, el hermano Wu comentó de repente: «Amigo, tienes contactos increíbles para poder conseguir Longjing». Escuchar esto, Chu Xian se quedó un poco desconcertado, pero luego se dio cuenta tenía sentido. Esta gente siempre había tenido algún tipo de canales clandestinos. Puede que no logren descubrir su verdadera identidad, pero no fue del todo imposible encontrar algunas pistas sobre su identidad oculta. Después de todo, no poseía ninguna técnica de disfraz, solo podía usar una máscara. En ese caso, en realidad fue bastante fácil establecer la conexión. No puedo compararme contigo, hermano Wu. Chu Xian recobró la consciencia y recuperó la compostura. ¿En qué camino estás exactamente, hermano? El hermano Wu miró a Chu Xian, con un atisbo de interés en su mirada. Chu Xian preguntó en tono juguetón: ¿Quieres saberlo? Sí, asintió el hermano Wu. Bien, toma. Cuando veas esto, tal vez lo entiendas. Chu Xian arrojó algo repentinamente. El hermano Wu lo agarró instintivamente pensando que se trataba de algún tipo de identificación de alguna facción. Sin embargo, cuando vio claramente lo que tenía en la mano, se le entumeció todo el cuero cabelludo. Una piña. Esto es una maldita granada. Hacer clic. Justo cuando estaba a punto de tirarlo, Chu Xian le agarró la mano de repente, usó la mano para sujetar la palanca de seguridad y, como un demonio, sacó el pasador. Auge. El hermano Wu sentía que su cerebro estaba a punto de explotar. 59 Última oportunidad. Capítulo 59 La última oportunidad. En este momento, dentro de la habitación, hermano Wu, no, ya se había convertido en el hermano cobarde. En su corazón 10.000 maldiciones galopaban a su alrededor, pisoteando su coraje hasta convertirlo en una forma ultradelgada. Con una granada sin el seguro puesto, era imposible que pudiera mantener la calma. Miedo, terror, choque. El tipo que tenía delante era un auténtico loco. Había oído hablar de sus hazañas antes, pero no se las había tomado realmente en serio. Golpear a unas cuantas personas no era nada. Para gente como él era algo cotidiano. Sin embargo, tras presenciar con sus propios ojos la magnitud de la locura del otro bando, al hermano Wu todavía le hormigueaba la piel por la conmoción. «Ya te has calmado», le susurró Chu Xian al hermano Wu. Instantáneamente, el hermano Wu se sentía muy mal. «Cálmate, en estas circunstancias, ¿cómo iba a calmarme?
Pero él solo pudo forzar una sonrisa. Amigo, no hay necesidad de llegar a este extremo. Rápido, vuelve a colocar el pasador. El hermano U también conocía este tipo de granada de piña. Mientras la palanca de seguridad no se hubiera soltado, volver a colocar el pasador evitaría que explotara. Seguramente Chusien no querría morir junto a él. Sin embargo, justo cuando pensaba que, uy, se me resbaló la mano, Chusien arrojó el alfiler a un lado con indiferencia, y este cayó en un montón de basura en la esquina. Encontrarlo requeriría bastante esfuerzo. Tras un instante de aturdimiento, el hermano U se quedó con la boca abierta de par en par. Señaló con el dedo a Chusien, que permaneció en silencio durante un largo rato. Se me resbaló la mano. Maldito seas, lo hiciste a propósito. Me estás sacando de quicio. Muy bien, Rey Gili, mantén la calma. Es solo una granada, y aún no ha explotado. Como jefe, debes permanecer imperturbable ante el peligro. La expresión que tenía el hermano U hace un momento señalándolo y con ganas de maldecirlo pero sin atreverse realmente reflejaba al personaje. Amigo, no tenemos ningún rense de vida o muerte. ¿Por qué tenemos que sufrir los dos? ¿Por qué luchar a muerte? El hermano U se obligó a calmarse. Chusien dijo sin rodeos, la red no se romperá. ¿Eso significaba que solo él, el pez, moriría? Amigo, realmente no hay necesidad de esto. Solo lo pregunté por buena voluntad. No tenía ninguna intención de aprovecharme de tu negocio. En cuanto terminó de hablar, el hermano U sintió de repente que Chusien le agarraba la otra mano, y entonces, la misma escena se repitió. Dos manos, dos granadas. Chusien había lanzado ambos alfileres muy lejos. Chusien ladeó la cabeza. Por favor, continúa. El hermano U se derrumbó por completo. Si esto continúa, también me va a meter uno en la boca. Lo siento, tenía malas intenciones hace un momento. Me disculpo y lo compensaré. Se me reembolsarán los 300.000 de los gastos de materiales de construcción y te daré todo sin que falte nada. Digamos que así hago amigos. ¿Qué te parece? El hermano U creía que esa era su mayor muestra de sinceridad. Quería poner a prueba los antecedentes del otro en ese momento, pero casi se mete en un lío que lo lleva a la tumba. 300.000 puntos de crédito, la otra parte debería quedar satisfecha. Solo, la escena cambió bruscamente una vez más cuando Chusien sacó algo de su abrigo y lo presionó suavemente contra su frente. Última oportunidad. La voz fría y la sensación en su frente lo aterrorizaron tanto que casi soltó las palancas de seguridad de las dos granadas que tenía en las manos. Una pistola. ¿De dónde demonios ha salido este tipo? Tiene granadas, tiene una pistola. La cuestión es que todos esos argumentos se están utilizando contra mí. No quiero tanto respeto. Un sudor frío le corría por la cara mientras pensaba desesperadamente en una salida. Doble no, triple compensación. Amigo, ¿qué opinas? Después de que el hermano U terminó, la sensación de frío en su frente desapareció, pero el bozal se movió hacia su corazón. Entonces oyó decir a la otra parte: «Ay, ustedes, de verdad, solo quería hacer negocios. ¿Por qué se niegan a seguir las reglas? Indemnización punitiva quíntuple. ¿Algún problema con eso?» Al oír esto, el hermano U dudó un momento, pero no le quedó más remedio que apretar los dientes y aceptarlo. Ningún problema. Aunque este era su territorio y la planta baja estaba llena de sus subordinados, a esta corta distancia, un solo hombre era tan peligroso como toda una nación. No tenía ninguna opción. ¿Y qué pasó con el secuaz que estaba a su lado? El hombre corpulento que estaba junto a Chusien lo dejó inconsciente en cuanto apareció la primera granada. Chusien, no te fuerces. Estas son mis palabras sinceras, no las he forzado en absoluto. Si hice algo mal y provoqué a la persona equivocada, debo ser castigado, dijo el hermano U con semblante serio. Por favor, hagas lo que hagas, no dejes que te tiemble la mano. Chusien, es así. El hermano U asintió como un pájaro carpintero. Absolutamente cierto. ¿Y si algo más vuelve a salir mal? 10 minutos después, mientras veía a los dos marcharse, el hermano U se desplomó en el sofá, con la frente empapada en sudor. Eso fue demasiado aterrador. Recordando la escena de las dos granadas y el arma, aún tenía miedos persistentes. Este día fue simplemente ridículo. Debió de tener un lapsus mental en lugar de ganar un buen dinero, tuvo que hablar de más, lo que le reportó más de 1 millón en indemnizaciones. Una sola frase le costó 1 millón. A ese ritmo de despilfarro, por mucho dinero que tuviera, no le duraría. Ese tipo está loco. Yo soy una persona normal, no me rebajaré al nivel de un demente. El hermano U ya no tenía el valor de buscar venganza. Solo pudo consolarse pensando que no se trataba de cobardía. Él estaba en el círculo gris, mientras que el otro tipo estaba en el círculo de los despareídos. No podía permitirse el lujo de meterse con él.
60 Aumento de área. Capítulo 60 Zona de explosión. Al salir del mercado negro, Chu Xian estaba de buen humor. 5 veces la indemnización. Eso suponía 1,5 millones beneficio neto. Hizo que el hermano Wu lo convirtiera todo en materiales de construcción, que debido a la gran cantidad, se entregarían pasado mañana. ¿Y qué hay de si la otra parte incumpliría su palabra? No importaba. En el peor de los casos, simplemente les enseñaría a comportarse correctamente de nuevo. En circunstancias normales, Chu Xian no usaría esos métodos para conseguir cosas. No era necesario, y acostumbrarse a tomar ataayos no era bueno. Pero si alguien se metía con él, entonces no sería educado. Si no les dejaba un recuerdo imborrable, temía que no aprendieran la lección. Al día siguiente, mañana, Chu Xian llegó a la base experimental N3. Mañana, investigador Chu, te has puesto aún más guapo. Cuando vieron a Chu Xian, la expresión en los ojos de todos era muy compleja. Tan solo 3 meses después de graduarse, ya había sido ascendido a investigador intermedio. En la actualidad, su fama crecía cada vez más. A mediados de agosto, la segunda fase de la plantación de expansión superó la inspección. A finales de agosto comenzó la siembra a gran escala. Hace unos días, esta cosecha de caalsa rica en grasas tuvo otra excelente acogida. Posteriormente se implementaría a nivel mundial. El nombre Chu Xian ya había captado suficiente atención. ¿Qué era esto? Era antigüedad, era capital, podía ascender de nuevo simplemente sin esforzarse demasiado. Estaban verdes de envidia. Llegó al laboratorio. VIP, reconocimiento facial exitoso, registro de entrada completado. Hermano Xian, Anduoduo no había regresado anoche. La zona de plantación actual estaba de nuevo exuberante y verde. ¿Has comido? Chu Xian no traía comida siempre. La mayoría de las veces, Anduoduo comía en la cafetería de la base. Si bien la variedad de platos no era muy amplia, no carecían de valor nutritivo. Hablando de comer, un atisbo de emoción apareció en el bonito rostro de Anduoduo. Ya he comido. Hermano Xian, quizás no lo sepas, pero ayer empezaron a servir caalsa salteada en la cafetería. Todos los que comen en la cafetería hablan bien de ti. Ahora en realidad le gustaba mucho ir a la cafetería. Estaba muy contenta de oír a los demás alabar a su hermano Xian. Todo fueron elogios. Escuchar la comida mientras se comía hizo que supiera aún mejor. Es así. ¡Qué bien! Chu Xian asintió y sonrió. El hecho de que la tasa de crecimiento se duplicara significó que la tierra que antes se utilizaba para plantar caalsa se hubiera duplicado prácticamente de la nada, aumentando enormemente la oferta. La ciudad subterránea albergaba a cientos de miles de personas. Era imposible comerlo todos los días, pero probarlo de vez en cuando sí era factible. Si querían verduras frescas todos los días, tendrían que esperar a que su experimento terminara. Después, Chu Xian fue a la zona de cultivo para una revisión rutinaria. Todo crecía bien y la mayoría había alcanzado distintos grados de crecimiento rápido. Hermano Xian, ¿podemos considerar esto un éxito? Anduoduo llevaba un registro diario por lo que naturalmente conocía las diferencias entre estas plantas y las originales. Sin prisas, Chu Xian sonrió levemente y negó con la cabeza. No podemos sacar conclusiones precipitadas hasta el final. Periodo de germinación, periodo de crecimiento, periodo de madurez. Algunas solo crecen rápidamente durante un periodo específico. Deben alcanzar su plena madurez antes de que se pueda determinar su efecto real. Por cierto, esta planta Raakit ya puede someterse a reproducción secundaria. Chu Xian señaló una planta. Cohete. Se trata de una planta crucífera que al consumirla, tenía un ligero sabor a sésamo. Su ritmo de crecimiento ya era rápido, y se aceleró aún más tras la modificación. En poco más de 10 días, ya había florecido y dado fruto. En algunos restaurantes de la ciudad subterránea, muchos plantaban algunas en los estantes para verduras que ellos mismos construían. No solo crecía rápido, sino que al igual que el cebollino, podía cosecharse muchas veces. Bueno, 20 de octubre. Depósito. El hermano Uno hizo más trampas y entregó honestamente materiales de construcción por valor de 1,5 millones. Incluso había un pequeño extra. Pronto, Chu Xian terminó de recoger todo y entró en su espacio. En este momento, el hormigón que había vertido previamente ya se había endurecido y, en la posición de los pilares de refuerzo originales, el encofrado estaba completo. Utilizó ese tipo de material sintético para paneles de yeso. Es hora de trabajar. Como no disponía de tuberías de acero, utilizó las cajas metálicas que contenían los materiales de construcción como soportes. Un día después el encofrado para la losa del segundo piso estaba listo y el atado de las barras de refuerzo estaba completo.
Como era necesario atar alambre de acero en cada intersección de las barras de refuerzo, Chu Xian lo hizo personalmente. Agachado allí haciendo el papel de obrero que coloca varillas de refuerzo, las envolvió una por una. Por suerte contó con la ayuda de San Yuan, de lo contrario, no habría terminado en un día. San Yuan ve a ayudar a Yuan a tostar el té. Con el afortunado registro de esta mañana, el número de subordinados bajo su mando ya no era de solo 2. Sí, una figura corrió hacia Yuan. Chu Xian comenzó a ponerse manos a la obra. Arena, grava y cemento salieron disparados y se mezclaron. Torrencial, vibrando, arrasamiento. Una vez finalizados los trabajos más complejos de encofrado y refuerzo, verter el hormigón fue mucho más fácil. Todo se terminó en menos de media hora. Chu Xian había planeado que este laboratorio tuviera 3 pisos. Primera planta destinada a la plantación. Segundo piso para experimentos. Tercer piso para el banco de semillas. Estrictamente hablando, solo se había terminado la primera planta. Los materiales que proporcionó el hermano Wu fueron suficientes para levantar toda la estructura. Pero eso aún no era suficiente. Tuberías de agua, cables eléctricos, enlucido, bouldozas para el suelo. Para que tuviera un aspecto decente aún necesitaba bastantes cosas. Realmente quería saquear esa ciudad salvaje gratis. Después de terminar todo esto, plaf, se zambulló en las aguas termales y se remojó durante un buen rato, disipando así su ligero cansancio. Él levantó la vista. Al observar el cielo, se apreciaba que estaba mucho más alto que hace un mes. A mediados de agosto el espacio había alcanzado los 50 mu. Habían transcurrido 2 meses y tras varias ampliaciones, la zona había explotado. 230 mu, más de 150.000 metros cuadrados, un círculo con un radio de 220 metros. En efecto, el cielo también estaba a esa altura. Con ese dinero se podía construir un edificio de oficinas de 60 o 70 pisos. Ya no parecía tan opresivo como antes.